Buenas, hoy les vamos a hablar sobre los trastornos mentales en el Centro Psiquiátrico Manantial de Sincelejo. Nuestro grupo está conformado por Daniela Barrio, Ina García, Gira González y mi persona María José Pérez Erazo. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la competencia específica. Esta trata de aplicar los principios de la teoría de conjuntos y la lógica matemática para así poder analizar y resolver problemas complejos en el ámbito de la salud mental, así diseñando soluciones coherentes que permitan interpretar y organizar información sobre los trastornos psiquiátricos, que estos vendrían siendo la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia. Objetivo. Como dije anteriormente, se trata de aplicar la teoría de conjuntos y la lógica matemática para así poder resolver y entender la salud mental en el Centro Psiquiátrico Manantial, específicamente en los casos de pacientes de ansiedad, depresión y esquizofrenia. El objetivo es interpretar las interacciones entre estos trastornos y calcular diversos escenarios con el fin de generar soluciones lógicas y coherentes que contribuyan a la comprensión de la distribución de los trastornos en los pacientes y facilitar la toma de decisiones clínicas en un contexto real. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la fase número 1, que es la observación y la exploración de la situación del problema. Como título tiene los trastornos mentales en el Centro Psiquiátrico Manantial de Sincelejo. En el contexto número 2, quiero hablarles sobre su lugar geográfico. El Centro Psiquiátrico Manantial es un centro de rehabilitación el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en la región Caribe de Colombia. Este centro ofrece servicios de atención psiquiátrica a pacientes con trastornos mentales severos, brindando un espacio de tratamiento y rehabilitación. El área en la que se encuentra el centro es predominante, ya que es urbana, lo que facilita el acceso a diversas entidades de salud. Sin embargo, las comunidades rurales a menudo enfrentan dificultades para acceder a servicios provenientes de áreas más cercanas. El centro recibe pacientes tanto de áreas urbanas como de áreas rurales, reflejando así una diversidad en los tipos de trastornos y condiciones de salud mental. Dimensión de estudio abordado desde lo político, económico, social, educativo o cultural. Este análisis será abordado principalmente desde una dimensión social o cultural, dado que la salud mental de los pacientes en el Centro Psiquiátrico Manantial está estrechamente vinculada a las condiciones sociales y culturales de la región. En esta área rica en tradiciones y costumbres, las creencias culturales pueden en ocasiones influir negativamente en la comprensión y el manejo de los trastornos mentales. Esto puede generar una pérdida de información relevante o distorsionar el enfoque hacia el trastorno adecuado de los pacientes. Entre los factores clave a considerar se encuentra el acceso a servicios de la salud mental, el estigma social asociado a los trastornos mentales y a la integración social de los pacientes en la comunidad. Estos aspectos son fundamentales para comprender los desafíos que enfrentan las personas con trastornos psiquiátricos en la región. Además, se destaca la importancia de la salud mental para el social y colectivo, ya que en muchos casos este tema es ignorado debido a la falta de recursos adecuados a la prevención negativa que existe sobre las personas con enfermedades mentales. Esta realidad puede repercutir en la exclusión social de los pacientes, dificultando su rehabilitación y reintegración en la sociedad. Bueno, a continuación realizaremos un breve análisis de los datos obtenidos en el Centro Psiquiátrico Manantial de Sincelejo. En este centro se registraron un total de 500 pacientes, cifra que revela un deterioro preocupante en la salud mental de la población. La distribución de los trastornos mentales en estos pacientes está dirigida de la siguiente manera: 280 pacientes presentan ansiedad, 120 pacientes padecen depresión, 100 pacientes sufren esquizofrenia. Además de esto, también se identificaron las siguientes intersecciones entre los trastornos: 20 pacientes padecen tanto depresión como de esquizofrenia,
50 pacientes presentan ansiedad y esquizofrenia, 25 pacientes sufren de ansiedad y depresión y 10 pacientes tienen los tres trastornos, ansiedad, depresión y esquizofrenia. Estas cifras permiten formular varias preguntas que pueden ser respondidas a través de un diagrama de Venn. En dicho diagrama, cada conjunto de pacientes se presentará de la siguiente manera. La letra A representará a los pacientes con ansiedad, la letra D representará a los pacientes con depresión y la letra E representará a los pacientes con esquizofrenia. Además, se usará la letra U para presentar el conjunto universal, es decir, el total de los pacientes en el centro psiquiátrico. A continuación se presentarán las preguntas formuladas y sus respectivas respuestas. La primera pregunta nos dice, ¿cuántos pacientes sufren trastorno ansioso depresivo? Bueno, en el diagrama de Venn podemos observar que 15 personas padecen de trastorno ansioso depresivo. Este trastorno implica la presencia de síntomas tanto de ansiedad como depresión, la cual corresponde a la intersección entre los conjuntos A y D. En esta se encuentra el número 15. Ya sabemos de que 15 pacientes padecen de trastorno ansioso depresivo. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos pacientes padecen de un solo trastorno? Bueno, para responder esta pregunta examinamos cada conjunto de manera individual, excluyendo las intersecciones. En el diagrama de Venn se observa lo siguiente. En el conjunto A de ansiedad, los pacientes que solo padecen este trastorno son 215 pacientes. En el conjunto D de los pacientes con depresión, hay 85 pacientes que únicamente presentan depresión. En el conjunto E de los pacientes que sufren de esquizofrenia, hay 40 pacientes que sufren solo este trastorno sin intersección con los otros conjuntos. Entonces, el número total de pacientes que presenta un solo trastorno es la suma de 215 más 85 más 40, para darnos un total de 340 pacientes que padecen de un solo trastorno, sin ninguna de las otras intersecciones. La siguiente pregunta nos habla o nos dice, ¿cuántas personas padecen solo depresión? Bueno, para responder esta pregunta nos dirigimos al conjunto D en el diagrama de Venn y observamos el número de pacientes que no tienen intersección con los conjuntos de ansiedad ni esquizofrenia. Este número es 85, lo que significa que 85 personas padecen únicamente de depresión. Cuarta pregunta. ¿Cuántos pacientes no sufren de ninguno de los trastornos mencionados? Bueno, para encontrar esta respuesta utilizamos el complemento del conjunto, es decir, restamos de los 500 pacientes registrados aquellos que pertenecen a alguno de los tres conjuntos de trastornos. Según el diagrama, este número es 85, por lo tanto, 85 personas del centro psiquiátrico no padecen ninguno de los tres trastornos mencionados. Número 5. ¿Cuántos pacientes sufren esquizofrenia pero no depresión? Bueno, en esta pregunta buscamos los pacientes en el conjunto E, pacientes con esquizofrenia, que no pertenezcan al conjunto D de los pacientes con depresión. Podemos observar que hay 40 pacientes con esquizofrenia sin intersección con otros trastornos y otros 40 que comparten con ansiedad pero no depresión. Por lo tanto, la cantidad total de personas con esquizofrenia, excluyendo quienes también padecen depresión, es de 80. Pregunta 6. ¿Cuántos pacientes sufren más de un trastorno? Bueno, esta pregunta nos hace referencia a los pacientes que presentan 2 o 3 trastornos de manera simultánea. Al observar la tabla del diagrama de Venn, encontramos que los números correspondientes que se entrelazan entre dos o tres trastornos mentales son los números 15, 10, 40 y 10. Si hacemos la suma correspondiente de estas intersecciones, nos dará que el total es 75. Entonces, es decir, ¿cuántos pacientes sufren más de un trastorno? 75 pacientes serían la respuesta, ya que la suma de 15, 10, 40 y 10 nos darían 75 en total. Bueno, muchas gracias por su atención. A continuación daremos los conceptos o palabras claves y la importancia de haber realizado este caso de estudio. Espero que les haya gustado mucho el video y que el profesor nos ponga un 5. No, mentira, gracias.
Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na na na, come on.